Bienvenidos de nuevo a este espacio donde entrevistamos en el Aguilar Film Festival a los directores y directoras que compiten en la sección oficial, también en Castilla y León. Y hoy vamos a hablar de un corto que compite tanto en la sección oficial como en la sección de Castilla y León. Zombie Meteor, que es un corto fantástico sobre una inmensa bola hecha de zombies apelotonados que se acercan a la Tierra y sobre la que hay que actuar antes de que llegue la catástrofe. Añado simplemente, para no destripar, los astronautas salvadores del mundo son una española y un ruso. Un corto de animación donde confluye el subgénero de zombies, la acción, el gore y el humor. El corto ha sido pensado, producido y dirigido por dos directores de gran experiencia en la animación, como son Alfonso Fulgencio y José Luis Farias. Y el primero de ellos, Alfonso Fulgencio, pues está con nosotros para hablar del corto. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Oye, a ver si me entero yo. Este corto ya ha sido anunciado como la precuela de un largo en la que creo que estáis ya trabajando o está previsto que trabajéis. ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo está planteado este asunto del corto, del largo? Sí, pues te cuento un poco. La verdad es que sí es cierto que la idea surgió un poco para largometraje y es una idea que nos ha rondado bastante tiempo en la cabeza, ¿no? Y que le dimos así bastantes vueltas y después de intentar moverlo para hacerlo para hacer una película de ficción, o sea, con actores reales y tal, y ver un poco que la gente se quedaba un poco a cuadros cuando le contabas un poco la idea de que querías hacer una bola de zombies que viene a la Tierra. Pues empezamos como a ver, bueno, ¿cómo podemos convencer al público de que esta idea se puede llevar a la pantalla y que los zombies en el espacio pueden convertirse en una realidad, ¿no? Entonces hicimos un primer teaser hace tiempo que era más así como de imagen real, empezamos a enseñárselo a la gente y bueno, un poco la reacción que vimos es que realmente en una película de imagen real sería carísima, ¿no? Es una película que habría que levantar muchísimo, muchísimo presupuesto. Y entonces dijimos, como nosotros venimos del mundo de la animación, bueno, venimos del mundo de la ficción y de la animación, hemos hecho cortos tanto de ficción como de animación. Y entonces dijimos, ¿y si nos planteamos esta historia en animación, ¿no? Y fue como el punto de giro que le dimos a toda esta historia. Y claro, lo primero que pensamos es, pues venga, nos hacemos un tráiler en animación. Y ese tráiler acabó degenerando en hacer un cortometraje, ¿no? Dijimos, pues vamos a hacer un corto, llamamos la atención con el corto, lo presentamos a festivales y a partir de ahí pues intentamos hilar una historia más larga que ya la tenemos. O sea, lo que es el guión de la película lo tenemos. Y lo que hicimos fue condensar como todas esas ideas que teníamos para la película, condensarlas en 14 minutos que dura el corto. Ajá. Y la comedia, digamos, estaba prevista desde el principio o es algo que fue tomando forma? Eh, Sí, a ver, sí que queríamos que tuviera un punto de humor siempre, ¿no? Entonces, bueno, al final los personajes nos llevaron un poco a ese mundo de comedia. La película tiene no tiene un humor, digamos, tan como el corto, digamos que es un poco más de terror, digamos, nos vamos un poco más hacia el terror. Y lo que pasa es que nos parecía que en el cortometraje no teníamos como a lo mejor tanto tiempo de desarrollar una trama de terror y tal, ¿no? Entonces en la comedia como que nos encontrábamos más cómodos y pensábamos que podía como enganchar más, ¿no? Sobre todo por la duración al final del cortometraje. ¿Y cómo fue el proceso de creación? ¿Por qué os decantasteis por la técnica del sombreado plano? ¿Por qué os decantasteis por determinadas técnicas para llevarlo a cabo? Ujú. Pues vamos, es una pregunta interesante, porque lo que sí que queríamos huir, bueno, hay ciertas cosas en animación. Hay determinado estilo de animación que es muy caro de hacer también, es muy costoso hacer el render. Entonces, y luego pasa una cosa, que en animación también, acabados tipo las películas un poco de Pixar, ¿no? Que es un poco lo que estamos más acostumbrados a lo mejor el público general, pues ese acabado es como muy un acabado infantil, ¿no? O sea, que es como para un público más infantil. Entonces, en el momento en que te vas más al mundo del cómic y a otra línea un poco más diferente, sí parece que es más animación para adultos, ¿no? Que es un poco o sea, esta película, o sea, este corto es un poco para adolescentes y más para un público más adulto. Entonces, el utilizar estas estéticas nos acercaba un poco más a ese público y nos desviábamos de lo que es las películas infantiles, digamos, de animación, ¿no? Ajá. Ya lo habéis proyectado en otros lugares, como en Sitges. ¿Cómo ha reaccionado el público con la película? Sí, bueno, el cortometraje se estrenó en Austin, en el Fantastic Fest en Texas,
que ahí estuvo el codirector, vamos, y, y la verdad es que fue muy bien, allí funcionó especialmente bien. O sea, él vio esa primera proyección, la gente se rió muchísimo en la sala y enganchó muy bien con el humor del corto. Y luego yo ya lo vi en Sitges, porque lo cogieron en Sitges también en sección oficial. Y la sala estaba 1.300 personas en la sala. La verdad es que funcionó fantástico. Justo antes del cortometraje hubo una marcha zombie. Entonces la mitad de la sala estaban disfrazados de zombies, con lo cual estaban muy, muy motivados a ver el corto. Y la verdad es que esa proyección funcionó fenomenal. Era un poco el público al que más le iba a gustar, digamos, ¿no? Este tipo de público. Ajá. Y José Luis y tú, ¿cómo os habéis coordinado para hacer el corto? ¿Cómo es vuestro mecánica de colaboración, por decirlo de alguna forma? Ujú. A ver, nosotros siempre trabajamos como la idea muy en conjunto, o sea, los dos pensamos en qué es lo que queremos contar, por qué lo queremos contar y cómo hacerlo. Y luego él normalmente se suele encargar más de lo que es toda la parte más artística y yo de toda la parte más de dirección. O sea, que yo soy un poco el que elige qué planos se ponen y un poco todos esos encuadres, cómo jugar un poco con la cámara. Y él hace toda esa otra labor de dirección artística. Y así es más o menos un poco como nos compenetramos. Pero sí es cierto que las ideas, o sea, bueno, esta idea surgió pues conversando en un bar como surge en casi todos los cortos que hemos hecho y todas las ideas. Nos ponemos a conversar y de repente surge alguna idea como muy loca. Y siempre intentamos, siempre en los cortos o en las cosas que hacemos, intentamos que haya como un reto, ¿no? O sea, quiero decir, no tratamos de hacer el corto como que a lo mejor, o sea, que cuando tenemos una idea tenemos que pensar si realmente podemos hacerla o no, ¿no? Y siempre ese punto de decir, no sabemos si esto lo vamos a llevar a cabo, no sabemos si esto va a funcionar o no, nos motiva para hacer ese experimento, ¿no? O sea, siempre hay una parte de experimento que nos retroalimentamos nosotros y al final así es como surgen estas ideas, vamos. Y bueno, la última pregunta ya para terminar y volviendo al principio, ¿para cuándo creéis que podrá estar el largo? ¿Cuándo se podría hacer el largo? Ujú. Bueno, esto es muy, muy complicado de decir. O sea, nosotros no hemos hecho nunca ningún largometraje, o sea, esto es como la primera vez que nos lanzamos un poco a ver si podemos levantar la financiación y somos un poco inexpertos en ese aspecto, ¿no? Entonces estamos ahora buscando aliados, o sea, buscando socios que ya hayan hecho otras películas, ese es como nuestro primer paso, o sea, productores que ya tengan pues un bagaje en hacer películas y tal. Y de momento sí están bastante interesados, o sea, quiero decir, el corto sí ha hecho girar la rueda de alguna manera, ¿no? Así como antes contar la idea era como muy complicado de hacerla ver y tal, de repente al ver el cortometraje todo el mundo cree que sí que puede haber una película detrás de esa idea y una película que puede funcionar y que puede ser divertida y gustar a la gente, ¿no? Entonces, estamos un poco hablando con gente y viendo. O sea, el proceso es largo, nunca mejor dicho. Y primero es levantar la financiación, porque al final no tiene nada que ver hacer un cortometraje a hacer una película. O sea, el dinero que necesitas es muchísimo más, el tiempo que inviertes es muchísimo más. Entonces, si no encontramos esos aliados por nosotros mismos, sería como muy, muy complejo llevarlo a cabo. Muy bien, pues oye, pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber podido conversar sobre Zombie Meteor. Eh, Me dirijo ahora a la gente que nos ve para decirles que hay más entrevistas de directoras y directores del festival para que las vean y sobre todo para que durante el festival vayan a ver las películas, que de eso se trata, de ver películas durante los festivales de cine. Así que nada, un saludo a Alfonso y un saludo al resto. Muchas gracias. Hasta luego.